Mamá, siéntate allá, en la mesa del fondo con los empleados. Aquí adelante es para la gente que dio un regalo que de verdad valga la pena. Soy Josefa, tengo 72 años y enviudé hace 10. En todo este tiempo he aprendido a no hacer ruido cuando algo por dentro se me rompe. Lo que mi hijo no sabía, mientras me señalaba el rincón más oscuro del salón, es que la dueña del cheque que había pagado por cada una de esas flores, cada plato y cada copa de champán, era yo. La mañana de la fiesta de 15 años de mi nieta Isabel había comenzado con un sol tibio que se colaba por las persianas de mi pequeño taller. El olor a papel viejo, a cola de encuadernar y a tinta seca siempre me ha traído paz. Es el aroma de mi vida, el de mi oficio. Durante 40 años me dediqué a la restauración de mapas antiguos. Mi esposo, Ángel, que en paz descanse, solía decir que yo no arreglaba papeles, sino que rescataba mundos perdidos. Él entendía la paciencia que se necesita para unir un trozo de historia sin que se note la cicatriz. Una paciencia que, por lo visto, no supe heredarle a nuestro único hijo, Julián. Sobre mi mesa de trabajo, envuelto en papel de seda y atado con una cinta de terciopelo azul, estaba mi regalo para Isabel. No era un sobre con dinero, ni el último teléfono de moda. Era un mapa celestial del día exacto en que ella nació. Me había tomado 3 meses restaurarlo. Era un grabado alemán del siglo XIX, con las constelaciones pintadas a mano en acuarela y los nombres de las estrellas en una caligrafía tan fina que parecía un suspiro. Cada vez que el papel quebradizo amenazaba con deshacerse bajo mis pinzas, pensaba en los ojos de Isabel, tan curiosos y llenos de luz, y mis manos dejaban de temblar. Ese mapa era un pedazo de mi alma, un testamento silencioso de mi amor por ella. El vestido que iba a usar esa noche colgaba de la puerta. Era de un color lavanda, sencillo, de buena tela, el mismo que usé para la boda de una sobrina 5 años atrás. Le había ajustado la cintura y añadido un pequeño encaje en el cuello que yo misma tejí. No era de diseñador, no tenía etiquetas que gritaran su precio. Era solo un vestido, decente y limpio. Julián y mi nuera, Lorena, me habían insistido en que me comprara algo nuevo. «Mamá, va a venir gente muy importante», me había dicho Lorena por teléfono, con esa voz dulce que solo usaba cuando quería pedir algo o criticar sutilmente. «No querrás desentonar». Yo le aseguré que iría presentable. Colgué el teléfono y miré mi reflejo en el cristal de un cuadro. 72 años. Arrugas que eran el mapa de mi propia vida. ¿Desentonar? ¿Con quién? La idea de pagar el banquete había surgido 2 meses antes, en una de esas visitas de domingo que se sentían más como una inspección. Julián y Lorena estaban sentados en el sofá de mi sala, el mismo sofá donde Ángel y yo nos sentamos a planear nuestro futuro. Pero ellos no planeaban, calculaban. Tenían una tableta con presupuestos y una cara larga que no presagiaba nada bueno. «Es que todo está por las nubes, mamá», se quejó Julián, pasándose una mano por el pelo perfectamente peinado. «El salón que quiere Isabel, el jardín de cristal, es carísimo. Y Lorena insiste en el banquete de 5 tiempos del chef de moda. No nos da el presupuesto». Lorena suspiró, un suspiro dramático y bien ensayado. «Es el sueño de tu nieta, Julián, su única fiesta de 15. Todas sus amigas del colegio van a tener fiestas espectaculares. No podemos darle menos». Su mirada se posó en mí, como por casualidad. «Pobre Isabelita, se va a sentir tan mal si su fiesta no está a la altura». El corazón de una abuela es un territorio frágil. Me imaginé la carita de Isabel, su desilusión. Ella no era una niña materialista, pero a los 15 años esas cosas importan. Importa encajar, importa no sentirse menos. Recordé a Ángel. Él siempre decía, «El dinero que no se usa para dar alegría es papel muerto». Yo tenía mis ahorros, el dinero que Ángel me dejó, el que yo misma había juntado con mi trabajo minucioso, mapa a mapa, hora tras hora. Un dinero guardado para emergencias, para mi vejez. Pero, ¿qué emergencia es más grande que la tristeza de un nieto? «Yo puedo ayudar», dije en voz baja. Los ojos de Julián y Lorena se iluminaron al instante. La tensión en la sala se disipó como la niebla. «¿De verdad, mamá?», preguntó Julián, inclinándose hacia adelante.
¿Cuánto podrías aportar? Hice mis cuentas en silencio. El presupuesto que ellos mencionaron era una cifra que me hizo tragar saliva. $50,000. Era casi todo lo que tenía en la cuenta de ahorros. Pero la imagen de Isabel sonriendo, bailando en un salón de ensueño, pudo más que mi prudencia. Yo pago el banquete completo, sentencié, y el alquiler del salón. Lorena soltó un gritito de alegría y vino a abrazarme. Un abrazo frío, rápido, que olía a perfume caro. Ay, suegra, sabía que podíamos contar contigo. Eres un ángel. Isabel va a estar tan feliz. Julián sonrió, una sonrisa de alivio que no llegaba a sus ojos. Gracias, mamá. De verdad, esto nos quita un peso enorme de encima. Te lo pagaremos algún día, ya verás. Yo sabía que ese algún día nunca llegaría, pero no importaba. Lo hacía por Isabel. A la semana siguiente fui al banco y firmé un cheque de gerencia a nombre de la empresa organizadora de eventos. Un cheque con 5 ceros. El empleado del banco me miró con sorpresa. Es una suma considerable, señora Josefa. Es para una fiesta, le respondí con una sonrisa. La alegría no tiene precio. Al llegar al Jardín de Cristal esa noche, entendí las palabras de Lorena sobre la gente importante. El lugar era un derroche de lujo. Candelabros de cristal colgaban del techo como lágrimas de luz. Las mesas estaban vestidas con manteles de lino blanco y arreglos florales tan altos que apenas se podía ver a la persona de enfrente. Un ejército de meseros con guantes blancos se movía en silencio entre los invitados, que lucían trajes y vestidos que seguramente costaban más que mi pensión de un año. Busqué a mi nieta con la mirada y la encontré cerca de la entrada, recibiendo a sus amigos. Estaba preciosa. Su vestido era de un tono rosa pálido, con pequeños cristales bordados que brillaban cada vez que se movía. Parecía una princesa de cuento. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Abuela, viniste», exclamó, su voz llena de emoción genuina. Le entregué mi regalo. «Ábrelo después con calma», le susurré. Ella asintió, apretando el paquete contra su pecho. «Gracias, abuela, por todo. El lugar es un sueño». Ese momento, esa sonrisa sincera, hizo que cada centavo gastado valiera la pena. Pero la burbuja de felicidad no tardó en reventar. Lorena se acercó, tomó a Isabel del brazo y dijo: «Cariño, ven a saludar a los padres de Renata. Su papá es juez». Lanzó una mirada rápida a mi vestido y a mi regalo envuelto en papel sencillo, y se llevó a mi nieta sin decirme una palabra más. Me quedé sola en medio del vestíbulo. Empecé a buscar mi lugar. Las mesas principales, las que rodeaban la pista de baile, tenían tarjetas con nombres caligrafiados. Familia del Moral, familia Sarmiento. Nombres que yo no conocía, pero que sonaban a dinero. Di varias vueltas, sintiendo cómo mis pies, enfundados en unos zapatos cómodos pero viejos, comenzaban a doler. Mi nombre no estaba en ninguna de esas mesas. Vi a Julián a lo lejos, riendo a carcajadas con un hombre corpulento que llevaba un reloj de oro macizo. Hice un gesto para llamar su atención. Me vio, y su sonrisa se desvaneció. Se disculpó con el hombre y caminó hacia mí con el ceño fruncido. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué estás aquí parada?», preguntó en voz baja, casi siseando, mientras miraba a su alrededor para asegurarse de que nadie importante lo estuviera escuchando. «No encuentro mi mesa, hijo. Mi nombre no está en ninguna parte». Julián suspiró, un suspiro de fastidio, no de preocupación. «Claro que no está. Estas mesas son para los invitados que contribuyeron de forma significativa. Es una cuestión de organización, de protocolo». Sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del salón. «¿Contribuyeron? Julián, yo pagué esta fiesta». Él hizo un gesto con la mano, como si espantara una mosca. «Mamá, eso es diferente. Eso fue un asunto de familia, un apoyo. Yo hablo de los regalos, de las conexiones. El papá de Renata, por ejemplo, nos regaló un viaje a Europa para Isabel. El señor Sarmiento le abrió una cuenta de inversión con $10,000. ¿Entiendes? Son gestos importantes. Inversiones en el futuro de mi hija». La palabra inversión me golpeó como una piedra. Mi sacrificio no era una inversión. Era un asunto de familia. Un cheque sin rostro que, una vez cobrado, se olvidaba. Mi regalo
El mapa de estrellas que contenía horas de mi vida no contaba. Mi vestido, que no era de marca, desentonaba. Yo, su madre, la abuela de la festejada, desentonaba. Fue entonces cuando pronunció la frase, la que se quedó grabada a fuego en mi memoria. Me tomó suavemente del brazo, casi como si me estuviera arrestando, y señaló hacia el fondo del salón, a un rincón oscuro cerca de la puerta batiente de la cocina. Allí había una mesa redonda, sin mantel de lino, sin centro de mesa floral, solo unos platos y cubiertos. Mamá, siéntate allá, en la mesa del fondo con los empleados. Aquí adelante es para la gente que dio un regalo que de verdad valga la pena. No grité, no lloré, no le dije que era un malagradecido, un monstruo vestido con un traje caro. Mi maestro, el viejo cartógrafo que me enseñó el oficio, siempre decía que el papel más dañado requiere la mano más firme y serena. Y mi corazón, en ese momento, era un pergamino hecho trizas. Me limité a mirarlo. Lo miré a los ojos, buscando un rastro del niño al que le leía cuentos por la noche, del joven que me abrazaba con fuerza cuando lograba una buena nota. No encontré nada. Solo vi a un extraño, un hombre ansioso por impresionar a otros extraños. Asentí lentamente. Me solté de su agarre con una dignidad que no sabía que poseía. Él pareció aliviado. Creyó que yo había aceptado mi lugar, que me había resignado a ser invisible. Gracias por entender, mamá, dijo, y me dio una palmadita en el hombro antes de volver con sus invitados importantes. Caminé. Cada paso era pesado, como si arrastrara cadenas. Pasé junto a las mesas llenas de gente que reía, que bebía, que celebraba. Sentí sus miradas curiosas sobre mi vestido color lavanda, sobre mi pelo blanco, sobre mi andar lento hacia el exilio. Nadie dijo nada. En esos mundos de apariencias, la crueldad es un espectáculo silencioso. Llegué a la mesa del fondo. Un par de fotógrafos y el encargado del sonido estaban sentados allí, tomando un descanso. Me miraron con extrañeza. Les di una pequeña sonrisa y me senté en la silla vacía que daba la espalda al resto del salón. Desde allí, solo se oía el ruido de los platos en la cocina y las órdenes de los chefs. Me quedé quieta unos minutos, con el bolso sobre mi regazo. El eco de las palabras de Julián retumbaba en mi cabeza. Un regalo que de verdad valga la pena. El mapa, el cheque, mi amor. Nada de eso valía la pena para él. Para mi hijo, el valor de una persona se medía en etiquetas de precio y saldos bancarios. Y lo peor era que él no sabía, no tenía ni la más remota idea de dónde había salido realmente el dinero para su ostentosa fiesta. No conocía el secreto que Ángel y yo habíamos guardado durante 30 años. Dentro de mi bolso, mis dedos rozaron mi viejo portacheques. No el que usaba para el día a día, sino el de la cuenta especial. La cuenta que Julián creía que era solo una pequeña pensión. Una calma helada se apoderó de mí. No era resignación, era claridad. La misma claridad que sentía cuando encontraba la línea exacta para unir dos pedazos de un mapa roto. Me levanté, enderecé mi vestido y caminé con calma hacia una puerta lateral que la mayoría de los invitados ni siquiera notaría. Una pequeña placa dorada decía, Administración. La fiesta de mi nieta apenas comenzaba, pero para mi hijo, sin que él lo supiera, ya se había terminado. La puerta de la oficina de administración era de madera oscura y pesada, un portal a otro mundo muy distinto al de la fiesta. Al girar el pomo de latón frío, el torrente de música y risas se cortó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave de paso. Dentro, el aire olía a café recalentado y a papel de impresora. Una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido en un moño tenso y unas gafas que se le resbalaban por la nariz, tecleaba furiosamente en un ordenador. No levantó la vista. Si busca el baño de señoras, es al fondo del pasillo a la derecha, dijo, sin dejar de mirar la pantalla. Su voz era eficiente, cansada. Me acerqué al escritorio, que estaba cubierto de carpetas, planos del salón y una taza con un unicornio que decía, el café primero, los problemas después. Esperé en silencio. La paciencia es el cincel de mi oficio. Se espera a que el pegamento seque, a que la tinta se asiente, a que la fibra del papel se rinda. También se espera a que la gente te vea. Finalmente, el tecleo cesó.
La mujer suspiró, se ajustó las gafas y me miró. Su expresión pasó de la impaciencia a la confusión. «¿Sí, señora? ¿Puedo ayudarla en algo? ¿Algún problema con su mesa?» «Mi nombre es Josefa Torres», dije, mi voz sonando extrañamente firme en el silencio de la oficina. «Soy la abuela de la festejada, Isabel Varela». Ella asintió, aunque sus ojos decían que eso no explicaba por qué yo estaba allí. «¿Y bien, señora Josefa? La fiesta está saliendo a la perfección, ¿no cree?» «El chef se ha superado a sí mismo». «Estoy segura de que sí», respondí con calma. «Estoy aquí por el pago del evento, el cheque que se entregó para cubrir el salón y el banquete». La mujer, cuyo nombre según una plaquita de plástico era Silvia, frunció el ceño. Abrió un cajón y sacó una carpeta abultada con la etiqueta Varela, 15 años. La hojeó rápidamente. «Sí, aquí está. Un cheque de gerencia por $50,000. Un pago muy generoso, por cierto. Todo está en orden». «Me alegro de que todo esté en orden», continué, apoyando apenas las yemas de mis dedos en el borde de su escritorio. «He cambiado de opinión. Quiero cancelar el pago». Silvia se quedó helada. Se quitó las gafas lentamente, como si eso pudiera ayudarla a oír mejor. «¿Perdón? ¿Ha dicho cancelar?» Soltó una risa corta, nerviosa. «Señora Torres, creo que hay un malentendido. El evento ya está en marcha. Los proveedores han sido pagados. La comida se está sirviendo. La música está sonando. No se puede simplemente cancelar el pago. El cheque fue emitido por mi banco, de mi cuenta personal. Entiendo que un cheque de gerencia garantiza los fondos, pero tengo entendido que mientras no haya sido depositado y procesado, la orden puede ser revocada por el emisor en circunstancias extraordinarias». Lo dije con una seguridad que no sabía que tenía, recordando una conversación con un viejo amigo que trabajaba en un banco, años atrás. Ángel siempre decía que había que escuchar a todo el mundo, porque nunca se sabe qué conocimiento te puede salvar. Silvia me miró con una nueva clase de atención. Ya no veía a una abuelita perdida, sino a alguien que sabía de lo que hablaba. Las circunstancias tendrían que ser, como usted dice, extraordinarias. ¿Una estafa? ¿Un fraude? «Un incumplimiento de contrato», la interrumpí suavemente. «El contrato establece la prestación de un servicio para un evento familiar. Parte implícita de ese servicio es el trato digno a la familia que lo costea. Cuando el anfitrión principal, en este caso mi hijo, me humilla y me segrega, relegándome a la mesa de los empleados porque mi presencia le avergüenza, considero que el espíritu del contrato ha sido violado». Mi voz no tembló. Expuse los hechos como si estuviera describiendo el estado de un mapa del siglo XVII. Grietas, manchas de humedad, bordes rotos. Hechos, no emociones. Silvia se quedó en silencio, mirándome. Vi en sus ojos una chispa de algo que no era profesionalismo. Era comprensión, quizás hasta empatía. Llevaba años organizando fiestas para gente rica y probablemente había visto más miseria moral que la que se ve en los barrios pobres. «Señora Josefa», empezó, pero su tono ya no era de confrontación. Era casi de complicidad. «El cheque está aquí, en esta caja fuerte». Señaló un pequeño armario metálico en la esquina. «Se deposita el lunes a primera hora. Legalmente, no puedo simplemente devolvérselo. Necesitaría la autorización del titular del contrato, el señor Julián Varela». «Entiendo», dije. «Entonces, por favor, llame a mi banco. Este es el número de la sucursal y el nombre de mi gestor». Saqué una pequeña tarjeta de mi bolso y se la deslicé sobre el escritorio. «Infórmele que Josefa Torres solicita una suspensión de pago inmediata sobre el cheque número 7458. Él entenderá. El motivo es una disputa contractual. Cuando mi hijo venga a preguntar por qué los pagos a sus proveedores rebotan el lunes por la mañana, usted podrá decirle, con toda honestidad, que ha seguido el procedimiento estándar ante una reclamación de la pagadora. Le estaba dando una salida, una forma de cumplir con su deber sin enfrentarse directamente a Julián. La vi sopesar sus opciones. Podía ignorarme, tratarme como a una vieja senil y arriesgarse a un problema legal mayúsculo el lunes. O podía hacer una llamada, cubrirse las espaldas y dejar que la tormenta cayera sobre la casa Varela. El unicornio de su taza pareció sonreírle. Tomó la tarjeta. «Espere un momento, por favor». Se levantó
y caminó hacia una pequeña oficina contigua, cerrando la puerta tras de sí. Me quedé sola con el zumbido del ordenador. No sentía triunfo. No sentía venganza. Sentía un vacío frío y una extraña paz. Era la misma sensación que tenía después de pasar semanas restaurando un mapa destrozado. Cuando ponía la última pieza en su sitio, no había una explosión de alegría, solo la tranquila satisfacción del orden restaurado. Había puesto la última pieza en el desastre de mi familia. Silvia volvió a los 5 minutos. Su cara era una máscara impenetrable. La suspensión de pago ha sido registrada. Su gestor se pondrá en contacto con usted el lunes para formalizarlo. Hasta entonces, los fondos están congelados. Se sentó y guardó mi tarjeta en un cajón. No me devolvió el cheque, pero ambas sabíamos que se había convertido en un simple trozo de papel sin valor. Gracias por su profesionalidad, Silvia, le dije. Hago mi trabajo, señora Torres. Me miró fijamente. Y permítame decirle, tiene usted una entereza admirable. Asentí, aceptando el cumplido como se acepta un vaso de agua en el desierto. Me di la vuelta y salí de la oficina, volviendo a sumergirme en el ruido y el brillo de la fiesta que yo había pagado, y que ahora, en cuestión de horas, se convertiría en una deuda colosal para mi hijo. Caminé por el borde del salón, pegada a la pared, tratando de ser invisible. Quería irme, pero no podía irme sin mi regalo. El mapa celestial era un trozo de mi alma, y no iba a dejarlo en ese lugar contaminado por la soberbia y la humillación. Estaba en una mesa larga y abarrotada de obsequios, cerca de la entrada. Cajas envueltas en papeles brillantes, con lazos enormes. El mío, con su modesto papel de seda y su cinta de terciopelo, parecía un gorrión en medio de un grupo de pavos reales. Justo cuando mis dedos rozaron el paquete, una voz melosa me detuvo. ¡Suegra! ¿Pero dónde se había metido? La estábamos buscando. Era Lorena. Se acercó a mí, deslizándose entre los invitados con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su vestido, de un color plateado que parecía hecho de metal líquido, brillaba bajo las luces. Olía a dinero y a descontento. Ya me iba, Lorena. Solo vine a recoger algo, respondí, sujetando el paquete contra mi pecho. ¿Irte? Pero si la fiesta acaba de empezar. Isabel va a bailar el vals con su padre en media hora. No te lo puedes perder. Puso una mano en mi brazo. Sus uñas, largas y rojas, se clavaron un poco en la tela de mi vestido. Julián me contó lo de la mesa. Ay, suegra, no le haga caso. Ya sabe cómo se pone con los nervios. Quería que todo saliera perfecto y se lió con la organización. Venga, le busco un sitio en nuestra mesa. La mentira era tan burda, tan transparente, que casi me dio lástima. Intentaba remendar el desastre, no por mí, sino por las apariencias. Una abuela desterrada al fondo del salón no quedaba bien en la foto. La miré con calma. No te preocupes, Lorena. El sitio que Julián me asignó estaba bien, pero estoy cansada. A mi edad, estas fiestas son demasiado. Pero, ¿qué dirá la gente si la abuela se va antes del pastel? Insistió, su voz adquiriendo un matiz de impaciencia. Su sonrisa se tensó. Supongo que dirán que la abuela estaba cansada, dije sin más. Dale un beso a Isabel de mi parte. Ya la veré otro día. Hice ademán de irme, pero ella me bloqueó el paso. Un momento, Josefa, dijo, y por primera vez usó mi nombre de pila, sin el suegra que lo endulzaba falsamente. Su voz bajó a un susurro afilado. ¿Qué es esa actitud? ¿Vienes a arruinarnos la noche? ¿Después de todo lo que hemos hecho para montar esta fiesta? Lo que han hecho. La interrumpí, y sentí cómo el hielo de mi calma se agrietaba por un segundo. Tú y yo sabemos perfectamente quién ha hecho posible esta fiesta, Lorena. Ella retrocedió un paso, sorprendida por mi tono. Me miró de arriba abajo, su vista deteniéndose con desdén en mi vestido, en mis zapatos, en el paquete que yo abrazaba como si fuera un salvavidas. Un poco de ayuda económica no te da derecho a montar una escena. Siseó. Creí que estabas feliz de contribuir a la felicidad de tu nieta. Lo estaba, y lo sigo estando, afirmé. Mi amor por Isabel no tiene nada que ver con esto. Pero hay regalos que no se ven, Lorena. Regalos como el respeto. Y ese, esta noche, ha brillado por su ausencia. Me di la vuelta, sin esperar respuesta. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, vi a Isabel. Estaba a unos metros,
hablando con unas amigas, pero me había visto. Su sonrisa se desvaneció al ver mi expresión y el regalo en mis manos. Se disculpó con sus amigas y corrió hacia mí. «Abuela, ¿ya te vas?», preguntó, su voz llena de una genuina preocupación que me partió el alma. «¿Te sientes bien?». Tomé su cara entre mis manos. Su piel era suave, joven. Sus ojos, los mismos de su abuelo Ángel, me miraban con una claridad que sus padres habían perdido hacía mucho tiempo. «Estoy bien, mi amor. Solo un poco cansada», le mentí. «Pero no quería irme sin darte esto como es debido». Le tendí el paquete. «Ábrelo en casa, cuando estés tranquila. Es algo para que te guíe». Ella lo tomó, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. Miró a su madre, que nos observaba con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida, y luego a mí. Los niños son mucho más inteligentes de lo que creemos. Saben cuando el aire está cargado de palabras no dichas. «Pero, ¿por qué no te quedas al pastel?», insistió, su labio inferior temblando un poco. Me incliné y le di un beso en la frente. «Porque los mejores regalos, mi niña, se aprecian mejor en silencio. Y aquí hay demasiado ruido». Le apreté la mano. «Te quiero más que a todas las estrellas que hay en tu mapa. No lo olvides nunca». Me fui. Dejé atrás a mi nieta confundida, a mi nuera furiosa y a un salón lleno de gente que bebía y reía a costa de un cheque que ya no tenía fondos. Crucé el lujoso vestíbulo y el portero, con su librea ridícula, me abrió la puerta de cristal. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Fue como despertar de una pesadilla. El silencio de la calle, roto solo por el murmullo lejano de la ciudad, era una bendición. Me abracé a mí misma, sintiendo el vacío donde antes estaba el regalo. No, el regalo no se había ido. Lo tenía mi nieta. Lo que yo había recuperado era algo mucho más importante: mi dignidad. Caminé hacia la parada del taxi, y mientras esperaba bajo la luz anaranjada de una farola, pensé en Julián. Estaría en el centro de la pista, bailando el vals con su hija, sintiéndose el rey del mundo, el padre perfecto. No tenía ni idea de que su reino, construido sobre cimientos de arena, estaba a punto de ser arrasado por la marea. Y la marea, esa noche, era yo. El viaje en taxi de regreso a casa fue un borrón de luces de la ciudad que se deslizaban sobre el cristal de la ventanilla. No lloré. Las lágrimas son agua, y lo que yo sentía por dentro era un desierto, una sequedad tan profunda que ni un diluvio podría haberla aliviado. El taxista, un hombre mayor con un bigote canoso, debió de sentir el peso de mi silencio. Puso una estación de radio con música instrumental, melodías suaves de piano que no exigían nada de mí. Le estuve agradecida. Al llegar a mi edificio, un bloque de apartamentos modesto pero digno en un barrio tranquilo, le pagué con el dinero exacto. No quería hablar, no quería dar las gracias, no quería participar en ninguna de las pequeñas cortesías que mantienen unido al mundo. Solo quería la seguridad de mis 4 paredes. La puerta de mi apartamento se cerró detrás de mí con un clic suave y definitivo. El sonido de la cerradura al girar fue como el punto final de una frase muy larga y dolorosa. Mi hogar olía a mí, a papel, a trementina, a té de manzanilla. El olor del lujo artificial del jardín de cristal se había pegado a mi ropa, un perfume dulzón y empalagoso que ahora me resultaba nauseabundo. Me quité el vestido color lavanda con cuidado, no por aprecio a la prenda, sino por costumbre. Lo doblé y lo guardé en el fondo del armario. No creo que vuelva a usarlo. Algunas ropas se impregnan de recuerdos, y ese vestido ahora estaba manchado de una memoria que no quería conservar. Me puse mi bata de siempre, gastada y cómoda, y fui a la cocina a prepararme un té. Mis movimientos eran automáticos, los de una mujer que ha vivido sola el tiempo suficiente como para que su cuerpo conozca la coreografía de la noche sin necesidad de que la mente le dé órdenes. La tetera silbó y el vapor empañó el cristal de la ventana que daba a un patio interior. Mientras el agua caliente caía sobre las hojas de manzanilla en mi taza favorita, una taza de cerámica gruesa que Ángel me había regalado hacía 40 años, me permití pensar. Pensé en la cara de Julián, en la frialdad de sus ojos, en cómo su boca se torcía con impaciencia cuando me hablaba. ¿En qué momento se había convertido en ese hombre? ¿Fue culpa mía? ¿De Ángel? ¿O la gente simplemente elige su propio camino hacia la ruindad?
Recordé una vez, cuando Julián tendría unos 8 años, que se había encontrado un nido de pájaros caído de un árbol. Uno de los pichones todavía respiraba. Julián lo acunó en sus manos, le hizo un pequeño nido en una caja de zapatos con algodón y corrió a casa, con los ojos llenos de lágrimas y preocupación. «Tenemos que salvarlo, mamá», me suplicó. Ese niño, ¿a dónde se había ido? ¿En qué esquina de su vida lo había abandonado para convertirse en este extraño con traje caro que medía el amor en cheques y conexiones sociales? El teléfono sonó, estridente en el silencio de la noche. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que no podía ser Julián ni Lorena. Era demasiado pronto. Para ellos, la fiesta estaba en su apogeo, un éxito rotundo. Miré el identificador de llamadas. Era Isabel. Dudé un segundo antes de contestar. ¿Qué le iba a decir? Pero la idea de no responderle, de dejarla en la incertidumbre, me dolía más. Respiré hondo y descolgué. ¿Abuela? Su voz sonaba pequeña, ahogada, como si estuviera hablando en un susurro desde un armario. De fondo, oía la música de la fiesta, una versión estridente y moderna de una canción que no reconocía. «Estoy aquí, mi niña. ¿Pasa algo? ¿Estás bien? Mamá dijo que te sentiste mal, que por eso te fuiste». La mentira. Siempre la mentira para cubrir la crueldad. «Estoy bien, mi amor, solo cansada. Ya sabes que la abuela no está para estos trotes». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego su voz, aún más baja. «No es verdad. Te vi hablando con ella. Mamá estaba enfadada. Y tú tenías una cara muy triste, abuela. ¿Qué pasó?» Se me formó un nudo en la garganta. Esa niña, en medio de su noche soñada, había tenido la lucidez y el corazón para ver más allá de las sonrisas y los vestidos brillantes. Vio mi dolor, cosas de mayores, Isabel. No te preocupes por eso ahora. Es tu noche. Disfrútala, baila mucho, come pastel y ríete con tus amigas. Eso es lo que quiero para ti. Abrí tu regalo, dijo de repente. Me escondí en el baño para abrirlo. No quería que nadie me viera. Hizo una pausa. «Es lo más bonito que me han regalado en mi vida, abuela. Las estrellas. Es como tener un pedazo de cielo solo para mí. Gracias». El nudo en mi garganta se apretó tanto que apenas pude hablar. Mi sacrificio, el de verdad, el que estaba hecho de horas y de amor, había llegado a su destino. Había encontrado el corazón que sabía apreciarlo. «Ese cielo es tuyo, mi niña. Siempre lo ha sido», le dije, mi voz temblando por primera vez en toda la noche. «Cuídalo mucho, y no dejes que nadie, nunca, te haga sentir que tus estrellas no brillan lo suficiente. Te quiero, abuela. Y yo a ti, mi vida. Ahora vuelve a tu fiesta. Hablamos mañana con calma». Colgué el teléfono y me quedé mirando la taza de té, que ya se había enfriado. La llamada de Isabel fue como un bálsamo, pero también como una advertencia. El lunes, cuando la bomba estallara, ella estaría en medio de la onda expansiva. Julián y Lorena, en su desesperación y su rabia, no dudarían en usarla, en envenenarle la mente contra mí. Tenía que estar preparada, no solo para defenderme a mí, sino para protegerla a ella. Fui a mi taller. El olor a papel y a historia me recibió como un abrazo. Encendí la lámpara de trabajo, esa que proyecta una luz clara y sin sombras sobre mi mesa. Todo estaba en orden. Mis pinzas, mis lupas, mis bisturíes de restauración, herramientas de precisión para un trabajo que requiere una paciencia infinita. Ángel solía bromear diciendo que yo podría hacer una cirugía a corazón abierto con esas herramientas. Quizás tenía razón. Esta noche había operado mi propio corazón, extirpando un tumor de decepción. Abrí el cajón inferior de mi escritorio de roble, un cajón que siempre estaba con llave. Dentro, debajo de unos mapas antiguos de la Patagonia, había un libro de contabilidad con tapas de cuero negro. No era un libro de mi negocio, o, mejor dicho, no del negocio que Julián creía que yo tenía. Él pensaba que mi trabajo de restauración era un pasatiempo de viejita, algo que me daba para mis pequeños gastos. Nunca preguntó cuánto cobraba. Nunca se interesó por los clientes que me contactaban desde universidades y museos de todo el mundo. Para él, yo era su madre, la viuda de su padre, una figura decorativa en su vida a la que había que llamar de vez en cuando por obligación. Ángel,
Mi Ángel era un soñador, un poeta, un hombre que veía mundos en los mapas que yo restauraba, pero también era un hombre increíblemente pragmático. Él había visto al monstruo de la codicia creciendo en nuestro hijo mucho antes que yo. Josefa, me dijo una noche, años antes de morir, el dinero no hace mal a la gente, solo la muestra como es. Y me temo que a nuestro Julián le gusta demasiado el brillo del oro. Fue idea suya. Mi trabajo de restauración, sobre todo las piezas más raras y valiosas, generaba unos ingresos considerables. En lugar de meter ese dinero en nuestra cuenta conjunta, abrimos otra, una cuenta de inversión a mi nombre. Ángel la llamaba el tesoro del cartógrafo. Con la ayuda de un buen amigo nuestro, Ricardo, que era asesor financiero, empezamos a invertir. Pequeñas propiedades, acciones de empresas sólidas, fondos de arte. Durante 30 años, ese tesoro creció en silencio, como un árbol en un bosque secreto. Julián no sabía nada de esto. Cuando Ángel murió, heredó la casa, el coche y una parte del seguro de vida. Creyó que eso era todo. Yo me quedé con mi pensión y mis mapitas. Nunca se le ocurrió pensar que la mujer que se pasaba horas inclinada sobre un papel quebradizo, con gafas de aumento y manos firmes, estaba gestionando un patrimonio que empequeñecía el suyo. Los $50,000 que le di para la fiesta no eran casi todos mis ahorros. Eran una pequeña fracción de los intereses que ese patrimonio había generado el último año. Le había mentido. Le había dejado creer que su madre se estaba sacrificando hasta el último centavo por el capricho de su nieta. Quería ver si en él quedaba una pizca de decencia, de gratitud. La respuesta había sido una mesa en el rincón más oscuro del salón. Pasé las páginas del libro de contabilidad. Cada entrada estaba escrita con mi caligrafía, precisa y clara. Fechas, cantidades, conceptos. La compra de un pequeño local comercial en el centro, la venta de unas acciones de telefonía, los dividendos de un fondo de inversión. Todo documentado. Era el mapa de mi independencia, de mi seguridad. El mapa que Ángel me había ayudado a trazar para protegerme, precisamente, de una noche como esta. Encontré lo que buscaba. Un documento doblado entre las páginas. Era una copia del acuerdo de fideicomiso que Ángel y yo firmamos con Ricardo. Establecía claramente que el patrimonio generado por mis actividades profesionales y las inversiones correspondientes era de mi exclusiva propiedad, y que, tras mi muerte, pasaría a una fundación para la preservación de documentos históricos que yo misma había creado en papel, con un pequeño capital inicial. Julián no figuraba como heredero de ese dinero, no por rencor, sino por prudencia. Ángel lo había decidido así. Dale a un hombre un pescado y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda su vida, decía. Pero si le das una flota pesquera a quien no valora ni el mar ni el pescado, la hundirá en una semana. El dinero, Josefa, tiene que estar en manos de quien entiende su verdadero valor, el de crear, no el de aparentar. Julián no había aprendido a pescar, solo a pedir pescado, y ahora se había comido el cebo, el anzuelo y la línea entera. Cerré el libro de contabilidad. La calma que sentía ahora era diferente. Ya no era la calma helada de la rabia contenida, era la calma de la certeza. Tenía mi mapa, sabía dónde estaba el norte. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, al ver el nombre en la pantalla, una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Era Lorena. La tormenta estaba empezando a formarse en el horizonte. Dejé que sonara, 1, 2, 3 veces. Se fue al buzón de voz. No tenía nada que decirle. No todavía. Mis palabras, como mi trabajo, requerían preparación. No se lanzan al azar. Se colocan con precisión milimétrica en el lugar exacto donde van a tener el mayor impacto. El lunes por la mañana, Julián recibiría una llamada de Silvia, la organizadora. Le informaría, con voz profesional y neutra, que el cheque para cubrir el evento más importante de su vida social había sido bloqueado, que ahora le debía a un pequeño ejército de proveedores de lujo una suma que, probablemente, no podría pagar sin vender su coche de alta gama y quizás hipotecar su apartamento. Entraría en pánico, me llamaría, furioso, desconcertado, me acusaría, me gritaría y yo estaría lista. Tomé mi viejo teléfono de agenda, el de papel, y busqué el número de Ricardo. Aunque era tarde,
Sabía que él entendería. Marcó el número. Sonó 2 veces antes de que una voz somnolienta pero familiar respondiera. «Ricardo, soy Josefa. Perdona la hora». «Josefa, querida, no te preocupes. ¿Está todo bien?» Su voz se llenó de preocupación al instante. «Todo está en orden, Ricardo. De hecho, todo está a punto de ponerse en su sitio», le dije. «Necesito que nos veamos el lunes. Traeré el libro negro. Creo que ha llegado el momento de hacer una auditoría completa y de actualizar los estatutos de la fundación». Hubo un largo silencio al otro lado. Ricardo me conocía desde hacía 40 años. Conocía a Ángel, conocía a Julián. No necesitaba que le diera más detalles. «Entiendo», dijo finalmente, su voz ahora firme y despierta. «Te espero en mi despacho a las 9. Y Josefa, me alegro de oírte así. Ángel estaría orgulloso». Colgué. Me quedé sentada en mi taller, bajo la luz de mi lámpara, con el libro de contabilidad sobre la mesa. El lunes, Julián vendría a mi casa esperando encontrar a una viejecita asustada y arrepentida. En su lugar, se encontraría con la dueña del mapa, y descubriría, con el peor de los espantos, que él nunca había sido parte del tesoro. El sábado y el domingo transcurrieron en una quietud casi irreal. Fue un silencio denso, como el que precede a las grandes tormentas de verano, cuando el aire se queda quieto y hasta los pájaros callan, esperando. No encendí la televisión, no puse música. Me moví por mi apartamento como una gata vieja, siguiendo las manchas de sol que se arrastraban por el suelo de madera. Limpié mis herramientas de restauración una por una, no porque estuvieran sucias, sino porque el acto metódico de pasar un paño suave por el acero frío de los bisturíes y el latón de las lupas me anclaba al presente. Era mi forma de meditar, de afilar no solo el metal, sino también mi resolución. No sentía ansiedad. El miedo es para cuando no se tiene un mapa. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía uno muy claro frente a mí. Cada camino, cada posible encrucijada estaba marcada. Sabía de dónde venía, y más importante aún, sabía perfectamente a dónde me dirigía. El lunes por la mañana no me sobresaltó. Me desperté a mi hora de siempre, con la primera luz grisácea filtrándose por la persiana. Preparé mi café, me senté en la cocina y esperé. Sabía que la llamada llegaría entre las 9 y las 10, cuando los bancos abrieran y las noticias empezaran a correr. Llegó a las 9:15. El teléfono sonó, y la vibración sobre la mesa de madera fue el único sonido que había roto la paz de mi mañana. En la pantalla brillaba el nombre de Julián. Lo dejé sonar 3 veces. Quería que supiera que yo tenía el control del tiempo, de las pausas, del ritmo de la conversación que estábamos a punto de tener. Al cuarto timbrazo, descolgué. «Diga». «Mamá». Su voz no era un saludo, era una explosión. Una mezcla de pánico y furia que crepitaba por la línea. «¿Se puede saber qué demonios has hecho?» Tomé un sorbo de café. Estaba tibio, justo como me gusta. «Buenos días a ti también, hijo. No sé a qué te refieres». «No te hagas la tonta conmigo», gritó. Pude oír el eco de su propia voz. Probablemente estaba en su coche, con el manos libres puesto. «Silvia, la organizadora, acaba de llamarme. El cheque del banquete ha sido bloqueado». «¿Bloqueado? ¿Entiendes lo que eso significa? Me dice que tú llamaste para cancelarlo. Te has vuelto loca». «No estoy loca, Julián. De hecho, creo que no he estado más cuerda en los últimos 10 años. Respondí con una calma que pareció enfurecerlo todavía más. «Simplemente he cancelado un regalo». «¿Un regalo? ¿Llamas regalo a arruinarme la vida? Me están llamando todos los proveedores, el del champán, el de las flores, el chef. Quieren su dinero para hoy. $50,000, mamá. 50,000. Esto es una humillación pública». «La humillación es un plato que se sirve en mesas pequeñas y oscuras, Julián. Creí que eso te gustaba», dije, y la referencia, afilada y precisa como un bisturí, pareció dejarlo sin aire por un segundo. Hubo un silencio cargado de estática. Luego, su voz, más baja pero temblando de rabia contenida. «Voy para tu casa. No te muevas de ahí. Tú y yo vamos a hablar». Colgó sin esperar respuesta. Terminé mi café lentamente. Lavé la taza y la puse a escurrir. Fui a mi cuarto. Me quité la bata y me vestí. No con un vestido de fiesta.
sino con mis pantalones de trabajo y una camisa de algodón limpia. Me peiné mi pelo blanco, recogiéndolo en un moño bajo. Fui a mi taller, el corazón de mi casa, y me senté en mi silla de trabajo, la que se amoldaba a mi espalda después de tantos años, la que había sido testigo de la resurrección de tantos mundos de papel. Encendí mi lámpara de trabajo, esperé. 20 minutos después, los golpes en la puerta de mi apartamento resonaron por todo el pasillo. No eran los golpes de un hijo que viene a visitar a su madre, eran los puñetazos de un acreedor furioso. No me levanté. La puerta está abierta, dije en voz alta, sabiendo que me oiría. La puerta se abrió de par en par y se estrelló contra el tope. Julián entró como un vendaval. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado. La corbata, aflojada. Tenía la cara pálida y unas bolsas oscuras bajo los ojos. Detrás de él entró Lorena, con el rostro contraído en una máscara de indignación y los ojos brillantes de lágrimas de rabia. «¡Aquí estás!», exclamó Julián, señalándome como si fuera una criminal, sentada tan tranquila mientras nuestro mundo se viene abajo. Lorena cerró la puerta y se cruzó de brazos. «No puedo creer que nos hayas hecho esto, Josefa. Después de todo lo que Julián hace por ti. Es la fiesta de tu nieta. Has humillado a tu propia nieta. Dejad a Isabel fuera de esto», dije, mi voz cortante. «Isabel tiene mi amor y tiene mi regalo, el verdadero, el que abristeis en el baño como si fuera un secreto vergonzoso. Esto es entre nosotros tres». Julián se pasó las manos por el pelo. «Mamá, esto tiene que ser una broma de mal gusto, un castigo desproporcionado porque te sentiste ofendida. De acuerdo, lo siento. Fui un insensible. ¿Contenta? Ahora llama al banco y arregla este desastre. Diles que fue un error». «No fue un error, Julián. Fue una decisión». Me levanté y caminé hacia el gran escritorio de roble que había sido de Ángel. Apoyé mis manos sobre la madera pulida. «Tú me pediste $50,000. Me dijiste que era para la felicidad de Isabel. Y yo, como una tonta, te creí. Te di lo que pensabas que eran los ahorros de toda mi vida, el dinero que tu padre me dejó para mi vejez. Y te lo agradecimos», interrumpió Lorena. «Te hicimos parte de la fiesta». Una risa seca, sin alegría, escapó de mis labios. «¿Parte? Me escondisteis, Lorena. Me mandasteis a un rincón como si fuera un mueble viejo que os avergonzaba. Vuestro agradecimiento fue una mesa junto a la cocina». Miré a Julián directamente a los ojos. «Me dijiste, y cito tus palabras exactas, que las mesas de adelante eran para la gente que dio un regalo que de verdad valga la pena. Así que te tomé la palabra. Decidí que mi regalo, al no valer la pena, no tenía por qué ser entregado». «¡Eso es ridículo!», saltó Julián. Era una forma de hablar. Estabas poniendo en un aprieto la organización, las apariencias. «Ah, las apariencias», suspiré. «El Dios al que le rezáis todos los días. El problema es que vuestras apariencias se construyen sobre cimientos que no os pertenecen. Y yo, vuestra madre, la dueña de los cimientos, he decidido demoler el edificio». «¿Dueña de qué?», se burló Lorena. «Josefa, por favor, agradecemos tu ayuda. Fue generosa. Pero no hables como si fueras una magnate. Sabemos que vives de tu pensión y de vender esos mapitas viejos». Esa fue la palabra, mapitas. El desdén con el que la pronunció fue la última gota. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Tienes razón, Lorena. Vivo de mis mapitas. Lo que ni tú ni mi hijo os habéis molestado en averiguar en 30 años es cuánto valen esos mapitas». Me agaché y abrí el cajón inferior del escritorio. Saqué el libro de contabilidad de tapas negras, lo puse sobre la mesa con un ruido sordo. Julián y Lorena lo miraron como si fuera una serpiente. «Creíais que el dinero que os di eran mis ahorros, mi sacrificio. ¡Qué conmovedor! Os hacía sentiros generosos por aceptarlo», dije, mientras abría el libro. «La verdad es un poco diferente. Los $50,000 que os di no eran mis ahorros. Eran una pequeña parte de los intereses que mi trabajo generó el año pasado». Las caras de ambos eran un poema, una mezcla de incredulidad, confusión y un incipiente pánico. «Tu padre era un hombre brillante, Julián. No solo un soñador. Vio en quién te estabas convirtiendo.
Vio que valorabas más el brillo que el oro, y decidió proteger el oro. Pasé las páginas lentamente, dejando que vieran las columnas de números, las entradas escritas con mi caligrafía precisa. Mi trabajo de restauración, sobre todo para coleccionistas privados y museos internacionales, genera un dinero que nunca imaginasteis. Ese dinero, durante 30 años, se ha invertido, con la ayuda de Ricardo, nuestro viejo amigo. ¿Te acuerdas de Ricardo, el asesor financiero? Julián tragó saliva, asintiendo sin poder hablar. Lo llamábamos el tesoro del cartógrafo. Propiedades pequeñas, acciones, fondos de arte. Un patrimonio construido con paciencia, con el mismo cuidado con el que restauro un grabado del siglo XVII. Un patrimonio del que tú, Julián, no tenías ni idea. Lorena dio un paso adelante, sus ojos desorbitados fijos en el libro. ¿Estás diciendo que tienes dinero? ¿Mucho dinero? Tengo lo suficiente como para que $50,000 no sean un sacrificio, sino una prueba, respondí, cerrando el libro. Una prueba para ver si el hombre que crié todavía existía, para ver si había algo de gratitud, de respeto, de simple decencia en ti. Y fallaste de la forma más espectacular posible. No solo me humillaste, sino que lo hiciste con una crueldad tan casual que me heló la sangre. Decidiste que yo no tenía valor. Mamá, empezó Julián, su voz un susurro ronco. Tú nada, lo corté. Me relegaste a la mesa de los empleados. Pues bien, ahora vas a tener que tratar directamente con mis empleados. Porque el lunes que viene, Ricardo, en su calidad de gestor de mi patrimonio, va a activar los estatutos de la fundación que tu padre y yo creamos. Una fundación para la preservación de documentos históricos. Todo el tesoro del cartógrafo, al yo morir, irá a parar allí. Tú no figuras en ninguna parte, Julián. Tu padre se aseguró de ello. Dijo que el dinero debe estar en manos de quien entiende su valor. Y tú, hijo mío, has demostrado que solo entiendes el precio. El silencio que cayó en el taller fue absoluto. Se oía el zumbido de mi lámpara y la respiración agitada de Lorena. Julián se había quedado blanco como el papel de arroz que uso para los injertos. Parecía que iba a desplomarse. Entonces, ¿no vas a pagar?, susurró Lorena, la codicia luchando contra el pánico en su voz. ¿No vas a arreglarlo? Miré a esa mujer, a mi nuera, que en 30 años nunca me había preguntado por mi trabajo, nunca se había interesado por mi vida más allá de lo superficial. Y miré a mi hijo, el extraño que llevaba mi sangre. La deuda que habéis contraído es vuestra, sentencié. Es el resultado directo de vuestras elecciones, de vuestra soberbia, de vuestro desprecio. Sois los arquitectos de vuestra propia ruina. Ahora os toca vivir en ella. Julián se dejó caer en la única otra silla del taller, una silla de madera simple. Hundió la cara entre las manos. No lloraba, estaba en shock. Su universo, con sus reglas de apariencias y conexiones, se había desintegrado en cuestión de minutos. Todo ese dinero, murmuró, levantando la vista, sus ojos vacíos recorriendo mi taller, las estanterías llenas de libros, los mapas enrollados, las herramientas. Su mirada no reflejaba comprensión ni arrepentimiento, solo una codicia aturdida. ¿Todo ese dinero? ¿Y vives aquí, en este apartamento? Esa fue la pregunta que me lo confirmó todo. No había entendido nada, ni el valor del trabajo, ni el del amor, ni el de la dignidad. Solo veía los números, y no podía computar que alguien con esos números eligiera una vida sin ostentación. Me acerqué a la puerta. Creo que esta conversación ha terminado. Tengo mucho trabajo que hacer. Los invité a salir con un gesto de la cabeza. Lorena, por primera vez, parecía asustada. Tiró del brazo de Julián, que se levantó como un autómata. Caminaron hacia la salida sin mirarme. Justo cuando cruzaban el umbral, detuve a Julián. Una cosa más, hijo. Él se giró, la esperanza ridícula de un perdón de último minuto brillando débilmente en sus ojos. La próxima vez que decidas quién vale la pena y quién no, le dije en voz baja pero firme, asegúrate de saber leer el mapa completo, no solo la parte que brilla. Cerré la puerta detrás de ellos. No la cerré de golpe. Lo hice con la misma suavidad y precisión con la que cierro un libro antiguo después de haberlo devuelto a la vida. Apoyé la frente en la madera fría. No sentía alegría, no sentía triunfo,
solo un vasto, inmenso y desolador alivio. La operación había sido un éxito. El tumor había sido extirpado, pero la cicatriz, sabía, me acompañaría para siempre. El eco de la puerta al cerrarse no fue un estruendo, sino un clic discreto, el sonido de una pieza de un mecanismo antiguo encajando en su lugar. Apoyé la frente contra la madera fría y lisa. Podía sentir la vibración de sus pasos apresurados alejándose por el pasillo. No había gritos, no había portazos, solo una retirada apresurada, como la de dos ladrones sorprendidos en mitad de la noche. Me quedé así, respirando el polvo que su torbellino había levantado, hasta que el único sonido en el apartamento volvió a ser el zumbido casi inaudible de mi lámpara de trabajo. No sentí euforia. No había un ápice de victoria en mi alma, solo un vacío inmenso, como una llanura después de un incendio. Todo lo que había ardido eran ilusiones, maleza seca que yo misma había dejado crecer durante décadas. Lo que quedaba era un terreno negro y fértil, listo para algo nuevo. Me aparté de la puerta y caminé, sin prisa, de vuelta a mi taller. El sol de la mañana entraba de lleno por la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Eran como pequeñas estrellas, un universo en miniatura contenido en aquella habitación. Me senté en mi silla, la madera gastada acunando mi espalda como una vieja amiga. Por un momento no hice nada. Solo miré mis manos, posadas sobre la superficie de trabajo. Manos de 72 años, con las venas marcadas como ríos en un mapa topográfico y la piel manchada por la edad y la tinta. Manos que habían rescatado la historia, que habían trazado fronteras invisibles para protegerse, que acababan de empujar a su único hijo al abismo que él mismo había cavado. Mis ojos se posaron en un tubo de cartón apoyado en un rincón. Llevaba allí 2 semanas, esperando. Dentro, enrollado con un cuidado infinito, había un portulano portugués del siglo XVI, un mapa náutico dibujado sobre pergamino. Me lo había enviado un pequeño museo de Lisboa. Estaba en un estado lamentable, agrietado por la sequedad, con manchas de salitre que habían borrado costas enteras y una esquina devorada por el tiempo, o quizás por los ratones de la bodega de un barco. Un desastre, un mundo perdido. Me levanté, desenrollé el mapa con la delicadeza de un cirujano y lo extendí sobre la mesa limpia. El olor a cuero viejo y a mar llenó mis pulmones. Era un olor a supervivencia, a viajes imposibles, a monstruos marinos dibujados en los márgenes de lo desconocido. Conecté el humidificador ultrasónico, un aparato que Julián una vez llamó otro de tus cachivaches inútiles, y dejé que una finísima niebla de agua destilada comenzara a relajar las fibras resecas del pergamino. Era el primer paso. Siempre lo era. Antes de poder reparar, hay que devolver la flexibilidad, la capacidad de ceder sin romperse. Quizás era una lección que yo misma estaba aprendiendo demasiado tarde. Esa tarde me encontré con Ricardo. Su despacho no estaba en un rascacielos de cristal y acero, sino en un edificio antiguo, con un ascensor de rejas que rechinaba como un fantasma. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, con libros de derecho y economía, pero también de novelas de aventuras y biografías de exploradores. Sobre su escritorio, junto a un ordenador moderno, descansaba un sextante de latón. Ricardo era así, un hombre anclado en la realidad de los números, pero con el alma de un navegante. Me recibió con un abrazo cálido y unos ojos que no me juzgaban, solo me comprendían. Josefa, pasa, siéntate. Te he preparado el té que te gusta, el de Ceilán con un toque de bergamota. Puso el libro de contabilidad negro sobre la mesa de caoba pulida que nos separaba. No lo abrió. No era necesario. Él conocía cada entrada de ese libro tan bien como yo. Ángel estaría orgulloso, dijo en voz baja, mientras me servía el té en una taza de porcelana fina. No por la dureza, sino por el coraje. Él siempre temió que tu corazón blando te impidiera ver el iceberg que teníais delante. Mi corazón no es blando, Ricardo. Es paciente, y la paciencia se acabó, respondí, tomando la taza entre mis manos. El calor me reconfortaba. Quiero activar la fundación. No de forma simbólica, como hasta ahora. Quiero que empiece a funcionar. Quiero crear una beca para jóvenes restauradores. Quiero financiar la digitalización de archivos parroquiales. Quiero que el tesoro del cartógrafo cumpla su propósito,
Preservar la memoria, no financiar fiestas de gente que no tiene memoria. Ricardo asintió lentamente, sus dedos tamborileando sobre la cubierta de cuero del libro. El proceso es sencillo. Solo necesito tu firma en un par de documentos para transferir los activos principales al fideicomiso de la fundación. A partir de ese momento, legalmente, dejará de ser tu patrimonio personal para convertirse en el patrimonio de la fundación. Tú serás la administradora vitalicia, por supuesto, con control total, pero a efectos de herencia, Julián no podrá tocar ni un céntimo. ¿Estás completamente segura, Josefa? Una vez hecho, no hay vuelta atrás. Miré por la ventana. Abajo, la ciudad bullía de vida, de gente corriendo de un lado a otro, persiguiendo sus pequeñas ambiciones. Pensé en Julián, probablemente encerrado en su apartamento de lujo que pronto dejaría de serlo, mirando sus propias cuentas, descubriendo que el mapa de su vida lo había llevado a un callejón sin salida. Hace 30 años, Ángel y yo plantamos un árbol, Ricardo, le dije, volviendo mi vista hacia él. Lo regamos, lo podamos y lo vimos crecer fuerte y en secreto. Lo hicimos para que diera sombra y cobijo, no para que su madera sirviera para construir un escenario de vanidad. El árbol ha dado sus frutos. Es hora de compartirlos con quien sepa apreciar su sabor. Tomé la pluma que me ofrecía. Estoy segura. Los días que siguieron fueron silenciosos. No hubo más llamadas, ni más visitas. Era como si Julián y Lorena hubieran sido borrados de la faz de la tierra. Pero sabía que el silencio era solo la superficie helada de un lago sobre aguas turbulentas. La verdadera repercusión de mis actos no me llegaría a través de ellos, sino a través del único corazón inocente en toda esta historia. La llamada de Isabel llegó un jueves por la tarde, casi una semana después de la confrontación. Estaba en el taller, retocando con un pincel finísimo el contorno de la costa de África en el portulano. Mi pulso era firme. ¿Abuela? Su voz era un hilo, quebradizo y empapado en llanto. Dejé el pincel a un lado. Estoy aquí, mi niña. Respira. ¿Qué ocurre? Están gritando otra vez. Sollozó. Desde el lunes es así. Papá no va a trabajar. Mamá no para de llorar y de decir cosas horribles de ti. Dicen que vamos a tener que vender el apartamento, que lo has arruinado todo. Abuela, ¿es verdad? Cerré los ojos. La onda expansiva la había alcanzado. La verdad es complicada, Isabel. Lo que tienes que saber es que las decisiones que tomé fueron por cosas que pasaron entre los adultos y que no tienen nada que ver con mi amor por ti. Eso nunca ha cambiado, ¿me oyes? Pero, ¿por qué? Papá dijo que le quitaste todo su dinero. Yo no le he quitado nada a tu padre que fuera suyo, mi amor. Solo he recuperado lo que era mío. Le expliqué con la mayor suavidad que pude. A veces en la vida, la gente construye sus casas sobre terrenos que no les pertenecen. Y cuando el verdadero dueño reclama la tierra, la casa se cae. Tus padres ahora tienen que aprender a construir su propia casa, sobre su propio terreno. Y será duro, pero es la única forma de que sea una casa de verdad. No quiero vivir aquí, abuela, susurró. Quiero irme contigo. El corazón se me encogió hasta convertirse en un puño doloroso. Era lo que más deseaba, tenerla conmigo, protegerla, envolverla en el olor a papel viejo y en la paz de mi taller. Pero sabía que no era lo correcto. No todavía. Mi casa siempre será tu casa, Isabel. Siempre. Pero ahora mismo, aunque sea difícil, tu sitio está con ellos. Son tus padres y te quieren, a su manera confusa y equivocada. Si te vienes conmigo ahora, ellos dirán que te he robado, que te he puesto en su contra. Y eso abriría una herida entre nosotros que quizás nunca cerraría. Tienes que ser fuerte, mi niña. Eres más fuerte que ellos. Obsérvalos, pero no dejes que su tormenta te arrastre. Tú eres la capitana de tu propio barco. ¿Recuerdas lo que hablamos sobre los mapas? Hubo un largo silencio. Pude oír su respiración haciéndose más lenta, más regular. Sí, abuela, recuerdo. Bien, pues aférrate a tu mapa, el de las estrellas. Cuando todo parezca oscuro, búscalo. Te recordará que hay un universo entero por encima de los problemas de esta casa. Y llámame. Llámame cada día si lo necesitas, a la hora que sea. Nunca estarás sola. Hablamos un poco más. Le conté del mapa portugués,
de cómo estaba descubriendo una pequeña isla cerca de la costa que no aparecía en las cartas modernas. La hice reír. Cuando colgamos, sentí un cansancio profundo, el de un navegante que acaba de superar el peor momento de la tormenta. Había mantenido el timón firme. Mi nieta, mi pequeño barco, seguía a flote. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron fuera de mi ventana. El otoño tiñó de ocre las hojas del único árbol de mi patio interior, y el invierno las desnudó. Mis conversaciones con Isabel se convirtieron en un ritual. A veces eran llamadas alegres, contándome de un libro que le había gustado o de una buena nota en historia. Otras veces eran llamadas silenciosas, en las que apenas hablaba, y yo llenaba el silencio hablándole de mi trabajo, de los pigmentos que usaba, de los secretos que escondían los mapas. A través de ella supe, a retazos, de la vida de Julián y Lorena. Vendieron el apartamento de lujo y se mudaron a uno más pequeño, de alquiler, en un barrio de clase media. Lorena, que no había trabajado desde que se casó, tuvo que buscar un empleo como recepcionista en una clínica dental. Julián, después de unos meses de depresión, consiguió un trabajo como gerente de ventas en una empresa de seguros, un puesto muy por debajo del que ostentaba antes, con un sueldo que apenas les llegaba para cubrir los gastos. La gente importante había desaparecido de sus vidas tan rápido como el champán de la fiesta. La deuda del banquete, supe por Ricardo, la estaban pagando en cuotas mensuales que se comerían sus ingresos durante los próximos 10 años. No sentía satisfacción, solo una tristeza lejana, la que se siente al ver la fotografía de un extraño que ha sufrido un accidente. Eran ellos, pero ya no eran mi familia. Eran las consecuencias de sus propias acciones, un problema matemático que se había resuelto a sí mismo. Una tarde de primavera, 1 año y medio después de la fiesta, el timbre de mi puerta sonó. Al abrir, me encontré a Isabel. Había crecido. Ya no era una niña, sino una joven de casi 17 años, alta y espigada, con la misma mirada clara de su abuelo. En sus manos traía una caja de cartón. «Hola, abuela», dijo con una sonrisa. «Mi niña, qué sorpresa. Pasa, pasa». Entró en el taller, que ahora tenía una segunda mesa de trabajo. Junto a ella, una joven de 20 y pocos años llamada Clara, la primera becaria de la fundación, levantó la vista de un atlas del siglo XIX y saludó a Isabel con familiaridad. Isabel era una visita frecuente. «Te he traído esto», dijo, poniendo la caja sobre mi mesa. La abrió. Dentro había una docena de pastelitos de nata, mis favoritos, de una pastelería portuguesa del centro. «Los he comprado con mi primer sueldo». La miré, sorprendida. «¿Tu primer sueldo? ¿Pero de qué?» «Estoy trabajando los fines de semana en la biblioteca del barrio», explicó, sus mejillas sonrojadas de orgullo, ordenando fichas y ayudando a la gente a encontrar libros. «No es mucho, pero es mío, y quería invitarte». Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. La abracé con fuerza. Olía a libros y a futuro. Mi hijo solo había sabido pedir. Mi nieta había aprendido a dar. El linaje de Ángel, el de los soñadores que construyen, no se había perdido. Mientras nos comíamos los pastelitos, con Clara participando en la conversación, Isabel señaló el mapa celestial, que ahora colgaba en la pared principal del taller, protegido por un cristal que evitaba los reflejos. Estaba perfectamente restaurado y enmarcado en una madera de cerezo pulida. «¿Sabes?», dijo Isabel en voz baja, para que solo yo la oyera. «Mamá lo vio el otro día en una foto en mi teléfono, y dijo, «Es solo un papel viejo con dibujos». Y yo le dije, «No, mamá, es la prueba de que hay regalos que no se pueden comprar». Me levanté y me acerqué al mapa. Isabel se puso a mi lado. El grabado alemán brillaba bajo la luz. Las estrellas parecían titilar. Mi dedo índice, arrugado y viejo, rozó la superficie del cristal, siguiendo la línea invisible de la constelación de Orión. Tu madre ve el papel, pero no ve la tinta. Ve el objeto, pero no ve las horas. Ve el precio de las cosas, pero nunca ha entendido su valor, le dije, sin apartar la vista del mapa. Tú sí, tú ves las estrellas. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Nos quedamos así un largo rato, en silencio, abuela y nieta, mirando un fragmento de cielo nocturno que había nacido en una imprenta alemana 200 años atrás. Un universo que había sobrevivido al tiempo,
a la negligencia y a las tormentas, para encontrar su lugar en aquella pared. Mi dedo se detuvo sobre una pequeña inscripción en latín, casi borrada, en la esquina inferior. Ad astra per aspera, hacia las estrellas a través de las dificultades. No había nada más que decir. Había restaurado mi último mapa, el de mi propia vida. Y por primera vez en mucho tiempo, todas las piezas estaban, por fin, en su sitio.